Dicen que algunas frases entran en los oídos como el viento, pero hay otras que entran como cuchillos, y una de ellas aún resuena en mi pecho. No vales ni lo que comes. No vino de un enemigo, no vino de alguien que quería hacerme daño. Vino de mi propia hija, la niña que un día llevé en brazos cuando tenía fiebre, la adolescente que lloró en mi pecho porque tenía miedo de quedarse sola, la mujer que, gracias a mi trabajo silencioso, hoy vive en una casa bonita, con ropa fina y un apellido que abre puertas. Esa frase me partió en 1000 pedazos, pero también abrió una puerta que yo no sabía que existía, la puerta de la verdad. Una verdad guardada por años en una caja llena de recibos, deudas, pagos, contratos y una carta escrita con lágrimas en la madrugada. Porque la vida tiene una forma muy especial de responder a la ingratitud. No con gritos, no con venganza, sino con pruebas, con hechos, con documentos que nadie puede negar. Antes de comenzar la historia, quiero saber desde qué país nos están viendo. Déjenme en los comentarios el nombre de su país para saber con cuántos amigos del mundo estoy conectando. Ahora sí, comencemos. Siempre pensé que el dolor de una madre venía en forma de malas noticias. Un examen, un accidente, un teléfono sonando en plena noche. Nunca imaginé que el peor dolor vendría de la boca de su propia hija, a plena luz del día, en la misma cocina donde una vez la vi lamiendo la sartén de brigadeiro. Un dulce de chocolate brasileño. Caía la tarde. El sol se filtraba débilmente por la ventana, iluminando los azulejos viejos y amarillentos, esos que nunca reemplacé porque no se gasta dinero en lo que aún sirve. Como decía mi difunto esposo, estaba terminando de lavar los platos, guardándolos lentamente, preguntándome si podría aguantar un día más. Carolina salió de la sala con el celular en la mano, sus tacones resonando en el suelo y un perfume caro impregnando el aire. Es que es hermosa, mi hija. Siempre lo ha sido. Pero en los últimos años, además de su belleza, ha aprendido a tener aplomo. Camina como si el mundo tuviera que hacerle un hueco. Y últimamente, hasta yo tengo que pedir permiso para existir en la casa que ayudé a construir. Mamá, la factura de la luz está alta otra vez, dijo sin siquiera mirarme, dejando caer el periódico sobre la mesa. No voy a seguir apoyando el despilfarro, ¿sabes? Me sequé las manos con el paño de cocina y respiré profundamente. Casi nunca estoy en casa, Carolina. Solo enciendo la tele por la noche. El refrigerador es viejo, gasta un poco más de vapor, pero siempre una excusa. Me interrumpió, poniendo los ojos en blanco. ¿Crees que solo por ser vieja no tienes responsabilidades? Aquí todo cuesta dinero, mamá. Dinero que me cuesta ganar. Me quedé callado. No era la primera vez que hablaba así, pero ese día me pareció más pesado. Puedo intentar ahorrar más, aventuré en voz baja. Se giró por completo y me miró, pero no era la mirada de una hija. Era la mirada de quien evalúa, mide, pesa. ¿Ahorrar dinero?, rió irónicamente. No produces nada, mamá. No trabajas, no ayudas, solo te sientas ahí, caminando por la casa, preparando comidas, lavando alguna que otra prenda. En serio, dio un paso adelante. Sentí que se me encogía el corazón, como si estuviera a punto de oír un veredicto. Y luego dijo, no vales ni lo que comes. Escuché esa frase como si hubiera recibido una bofetada inevitable. Sentí que me ardía la cara, pero no de vergüenza. Era de incredulidad. Mi propia hija, la que tenía en brazos, la que defendía de vecinos, compañeros de clase, exnovios, me decía que no valía ni el plato de comida que ponía en la mesa. Me temblaban las manos. Apreté el paño con fuerza, como si pudiera exprimir el dolor junto con el agua. No respondí. Yo no grité. No discutí. Simplemente me di la vuelta, doblé la tela lentamente, la puse en el lavabo y caminé hacia el dormitorio, arrastrando las piernas de una forma que ni siquiera reconocí. Cerré la puerta lentamente, como quien intenta no hacer ruido con el corazón roto. Me senté en el borde de la cama, miré la pequeña imagen de Nuestra Señora en la pared y sentí una lágrima caer. Solo una al principio, luego otra y otra, hasta que giré la cara hacia la almohada para que nadie me oyera llorar. Ni siquiera vales la comida que comes. La frase se repetía dentro de mí, como un eco cruel. Fue allí, abrazado a mi propia almohada, que escuché el timbre de la puerta. 2 veces, 3.
Respiré hondo, me limpié la cara rápidamente y salí de la habitación. Al llegar al pasillo, oí pasos en la sala. Era la voz de L. Buenas tardes, Elvira. Llegué más temprano hoy. Roberto, mi yerno. El hombre que mi hija siempre dice que no tiene tiempo para dramas, pero que siempre me trató con respeto. En ese momento no lo sabía, pero él sería el instrumento que Dios usaría para despertar una verdad que yo misma había enterrado. Y esa noche, todo empezaría a cambiar. Cuando vi a Roberto en la habitación, mi primer impulso fue esconder la cara. Rápidamente me pasé los dedos por los ojos, me eché el pelo hacia atrás y forcé una sonrisa. Llegaste temprano hoy, hijo mío, dijo ella, intentando sonar natural. Dejó caer su maletín en el sofá y me miró con esa mirada atenta que siempre tenía. El tráfico está despejado, un milagro de Dios, respondió, pero no, sonrió. Su mirada recorrió mi rostro, deteniéndose un segundo más en las marcas rojas cerca de mis ojos. ¿Está todo bien, señora Elvira? Antes de poder pensar en algo, escuché a Carolina venir desde el pasillo. Cariño, qué sorpresa. Se acercó y le dio un beso rápido en la mejilla. ¿Qué pasó? ¿Se canceló la reunión? Algo así, murmuró, pero siguió mirándome. Me senté en el borde del sillón, intentando aparentar que estaba ocupada doblando un mantel que no necesitaba doblarse. La escena de la cocina aún me quemaba. Sentía que si abría la boca, la frase saldría acompañada de un sollozo. Ni siquiera vales la comida que comes. Para intentar escapar de ese peso, mi mente hizo lo que siempre hace cuando el dolor es demasiado grande. Retrocedió en el tiempo. Recordé la primera lonchera que vendí. Carolina tenía 8 años. Su padre se había ido de casa hacía poco. Decía que no soportaba las dificultades de la vida, que no había nacido para vivir con poco. Se fue con una mochila a la espalda y una frase en los labios. Ahora estás solo lidiando con esa chica. Me di la vuelta. Al día siguiente me desperté antes del amanecer. Preparé arroz, frijoles y guisado de pollo. Llené 10 loncheras de plástico baratas y fui a tocar puertas en el barrio. El primer no me dolió, el segundo menos. Al quinto sí, ya sonreía. Llegué a casa casi al final de la mañana, con las manos oliendo a especias y algunos billetes arrugados en el bolsillo. Carolina me esperaba sentada en el sofá, con su uniforme de colegio público y los pies colgando en el aire. «Mamá, ¿podremos pagar la factura de la luz?», preguntó tímidamente. Me arrodillé frente a ella y ahuequé su rostro entre mis manos. «Podremos pagarlo todo, hija mía, y hasta irás a una escuela mejor que esta, te lo prometo». Ella sonrió, creyó en mí, y yo también creí en ella. Los años siguientes fueron una carrera silenciosa. Mientras Carolina crecía, yo bajaba a la lavandería, con palanganas llenas de ropa. Mis dedos se arrugaban por el jabón, me dolía el hombro, me dolía la espalda, pero en mi interior, una certeza, valdrá la pena. Ella no sufrirá lo que yo sufrí. Cuando surgió la primera oportunidad de una beca parcial en una escuela privada, no lo pensé 2 veces. La directora me llamó a su oficina. «Señora Elvira, su hija es muy inteligente. La escuela puede ofrecer una beca del 50%, pero usted tendría que pagar el resto». «¿Yo pago?», respondí, sin saber de dónde sacaría el dinero. «Ya se me ocurrirá algo», di. Lavé más ropa, preparé más loncheras, pasé noches cosiendo dobladillos en pantalones ajenos. Apartaba cada factura que me llegaba, parte para la factura, parte para Carolina. Comía lo que sobraba. Ella comía lo que necesitaba. Cuando citaron a su padre al juzgado por la manutención de sus hijos, fui. Me miró con esa mirada de quien cree que aún tiene poder. «No puedo pagar toda esa cantidad, Elvira». El abogado me tomó a un lado, me explicó un acuerdo y habló de números. Y yo, mirando a ese hombre que abandonó a su propia hija, tomé una decisión silenciosa. «Déjalo como está», dije. «Le cederé una parte, siempre y cuando ese dinero se destine directamente a su escuela y sus estudios». El abogado me miró sorprendido. El padre de Carolina parecía aliviado, casi sonrió. Solo podía pensar en una cosa: mi hija va a estudiar. Años después, cuando entró a la universidad, la misma escena se repitió, solo que más intensa. Estaba sentado en una habitación estrecha, con un empleado explicándome las tasas de interés, las cuotas y los plazos. «¿Seguro que quiere aceptar este contrato sola?», preguntó. «Los intereses son altos, señora Elvira. Es una deuda a largo plazo». Miré el papel.
Mi nombre estaba ahí, esperando una firma. Pensé en la niña que una vez me abrazó cuando aún era pequeña y me dijo: «Mamá, cuando sea rica, te compraré una casa grande, ¿de acuerdo?». Lo firmé, escrito con bolígrafo azul, con la mano temblorosa. Volví a la memoria cuando oí a Roberto suspirar profundamente. «Algo extraño está pasando aquí», dijo, mirándome a mí y luego a Carolina. «¿Qué está pasando?». Carolina se encogió de hombros. «Nada más. Solo comenté sobre las facturas. Mi madre tiene que entender que no puede quedarse aquí como invitada. Acabo de decir la verdad». La palabra verdad perforó mis oídos como un hierro candente. Roberto frunció el ceño. «¿Qué clase de verdad es esa?». Ella cruzó los brazos, impaciente. «Que ella no produce nada, que todo aquí es por mi cuenta, y que sinceramente ella no vale ni la comida que come». Sentí que el suelo desaparecía de nuevo. Bajé la mirada, deseando poder desaparecer. Cuando levanté la vista, vi que el rostro de Roberto cambió. Se puso pálido, apretó la mandíbula y respiró hondo. Y por primera vez en muchos años, vi ira genuina en sus ojos. «¿Le dijiste eso a tu madre?», preguntó en voz baja y peligrosa. Carolina soltó una risita nerviosa. «Ay, Roberto, no empieces. Era solo una expresión». No respondió de inmediato. Simplemente me miró de una manera que no pude interpretar. Luego giró la cara hacia el pasillo. Y fue entonces cuando algo en su interior se iluminó. «Carolina», dijo lentamente, «no sabes la verdad sobre tu propia vida». Ella frunció el ceño. «¿Cómo es esto?». Roberto se pasó la mano por el pelo y respiró profundamente otra vez, como si estuviera tomando una decisión importante. «Espera aquí». Y, sin explicar nada, caminó hacia la habitación de invitados. Mi habitación. Mi corazón se aceleró. Sabía exactamente lo que había dentro. Una caja. Mi caja. El que oculté no por vergüenza, sino porque pensé que nadie necesitaba saber el precio que había pagado. Esa noche, descubriría que Dios a veces usa las manos de otra persona para desbloquear aquello que hemos mantenido encerrado durante años. Roberto entró en mi habitación sin encender la luz. Lo oí rebuscar en el armario, arrastrando algo por el suelo. Carolina, en la sala, se cruzó de brazos. «¿Qué está haciendo?», murmuró ella molesta. Sentía mis manos sudando. Mi pecho parecía demasiado pequeño para un corazón tan grande. Unos minutos después, Roberto regresó con la caja, rectangular, de cartón grueso, ya algo amarillenta por el tiempo. Yo mismo la había envuelto en papel de regalo viejo hacía años, para que pareciera cualquier cosa, menos un depósito de sacrificios. Colocó la caja sobre la mesa de la sala. El sonido era seco, casi teatral. «¿Qué es esto, Roberto?», preguntó Carolina con impaciencia. Me miró antes de responder. «Es algo que tu madre nunca quiso usar en tu contra», dijo con firmeza. «Pero hoy creo que necesitas verlo». Mi primer impulso fue agarrar la caja y llevármela a mi habitación. Era mi secreto con Dios, mis miedos, mis contratos, mis noches de insomnio, todo doblado y guardado allí. «Roberto», susurré, «no necesitas». Él se acercó a mí y colocó suavemente su mano sobre mi hombro. «Señora Elvira, con todo respeto», dijo en voz baja, «si no lo demuestra, alguien seguirá creyendo que no vale ni lo que come». Lo miré. En sus ojos no había curiosidad ni juicio. Había dolor. Un dolor que no era solo mío. Carolina suspiró ruidosamente. «Dios mío, qué drama. ¿Qué es esta caja? Tengo cosas que atender. No puedo perder el tiempo aquí». Roberto se giró lentamente hacia ella. «Siéntate, Carolina». Ella levantó una ceja. «¿Qué?», dije. «Siéntate». Su voz era diferente. No era el marido bondadoso que se lo tragaba todo en nombre de la paz. Era un hombre que había visto u oído algo que finalmente había ido demasiado lejos. Carolina todavía intentaba ser graciosa. «Vaya, ¿qué tono es ese? ¿Me vas a regañar ahora?». Pero quizás por su expresión o por un viejo miedo que viven todos cuando se dan cuenta de que han ido demasiado lejos, terminó sentándose. Roberto acercó una silla y se sentó también. Yo me quedé cerca de la puerta, como si estuviera a punto de huir en cualquier momento. Abrió con cuidado la tapa de la caja, como si desenterrara un secreto familiar. Dentro había pedazos de mi vida en papel, viejos recibos, contratos simples, comprobantes de depósito, hojas amarillentas con firmas casi borradas por el tiempo, cosas que coleccionaba sin saber exactamente por qué. Quizás porque, en el fondo,
Temía el día en que alguien me preguntara qué hacía por mi hija, y quería tener pruebas. Roberto recogió la primera pila de papeles. ¿Sabes qué es esto, Carolina? Ella puso los ojos en blanco. Debe ser algo antiguo de mi madre. Una cuenta antigua. No sé. Colocó el papel sobre la mesa. Estos son recibos de tus pagos de matrícula de escuelas privadas durante años. Ella frunció el ceño. ¿Mi escuela? ¿Qué escuela? He ido a la escuela pública casi toda mi vida. Casi, corrigió. Desde sexto de primaria estudiaste en un colegio privado. Te dieron una beca parcial, ¿recuerdas? Carolina dudó. Vi un recuerdo aflorar en sus ojos, pero no lo admitía. Bueno, ¿y qué? Roberto cogió el segundo trozo de papel. Por eso estos recibos muestran quién pagó la parte que no cubrió la beca. Volteó la página hacia ella. El nombre que aparece aquí no es el de tu padre, no es el de ningún tío, no es el mío, es el de ella. Él me señaló. Sentí que me calentaba la cara. Nunca fue un secreto, pero tampoco un problema. Carolina guardó silencio unos segundos. Luego se rió, nerviosamente. «Ay, Roberto, por favor. Mi madre hizo lo que cualquier madre haría. No hay necesidad de convertir esto en una telenovela». Él respiró profundamente. «¿Cualquier madre?», repitió. «¿De verdad crees que cualquier madre renunciaría a su pensión para pagar la escuela de su hija? Porque así es». Cogió otro trozo de papel, más desgastado que el primero. Lo reconocí inmediatamente. «Este es el acuerdo de pensión alimenticia», dijo ella antes de que él terminara. «El juez me preguntó si estaba segura. Dije que sí». Los ojos de Carolina se abrieron de par en par. «¿Qué quieres decir con renunciar?». Él empujó el documento hacia ella. «Tu madre renunció a parte de la pensión que le correspondía para que esta cantidad se convirtiera en un descuento y una beca. Prefirió seguir trabajando doble turno antes que verte perder la oportunidad de estudiar». El silencio que invadió la habitación era diferente. Ya no era el silencio de desprecio que había aprendido a tragar. Era un silencio denso, el silencio de quien escucha algo que no está preparado para saber. Carolina intentó recomponerse. «Eso no cambia nada, Roberto. Lo hizo porque quería. Nunca se lo pedí». Roberto golpeó la mesa con la palma de la mano. No con fuerza, pero lo suficiente para hacer temblar la caja. «Ahí es donde te equivocas», dijo con firmeza. «Lo cambia todo». Él tomó otra pila de papeles. «¿Sabes qué es esto? Tus contratos universitarios. ¿A nombre de quién están las deudas? ¿A nombre de quién vinieron los avisos de cobro, las amenazas de desconexión, las llamadas nocturnas?» Levantó la hoja de papel y me mostró mi nombre. «En su nombre». Carolina parpadeó rápidamente, como si sus ojos comenzaran a arder. Yo no sabía todos los detalles. Pensé que estaba dividido, que había ayuda. Roberto la miró fijamente. «Nunca lo preguntaste, y ella nunca te lo echó en cara. Ni siquiera cuando empezaste a avergonzarte de sus orígenes, ni siquiera cuando le pediste que no fuera a tu graduación porque estarían las personas importantes, ni siquiera cuando sustituyó mi madre por la persona que me crió. Cada una de sus palabras era como una flecha que nos atravesaba a ambas, a mi hija y a mí». Carolina tragó saliva con fuerza. «Eso es una exageración», murmuró, pero su voz ya no tenía la misma firmeza. Roberto guardó silencio unos segundos. Luego sacó un sobre doblado del fondo de la caja. Lo reconocí desde lejos. Mi letra. Pequeño, estrecho, escrito en las primeras horas de la mañana, cuando el cansancio era mayor que mi cuerpo, pero menor que mi amor. Abrió el sobre, sacó la hoja de papel amarillenta y comenzó a leer en voz alta. «Si alguna vez mi hija olvida quién soy, que Dios me dé la paciencia para recordárselo con amor». Sentí que mis piernas se debilitaban. Eso lo había escrito mientras lloraba años atrás, cuando escuché a Carolina quejándose por teléfono con una compañera. «Mi madre es muy sencilla». «No, lo entiendes. A veces prefiero no llevarla a ningún lado. No fue la primera ni la última vez que me dolió. Pero esa noche me senté a la mesa de la cocina, tomé un papel al azar y le abrí mi corazón al único que siempre me escuchaba, Dios». Carolina se llevó la mano a la boca. «¿Tú escribiste eso sobre mí?» No pude responder. Solo la miré, sin acusarla, sin señalarla. Me dolía demasiado, pero seguía siendo madre. Roberto colocó la carta sobre la mesa, junto a los contratos, recibos y papeles. Y luego, en voz baja pero firme, dijo:
Hoy mismo dijiste que tu madre no vale ni lo que come. Pues déjame decirte, Carolina, tu madre vale cada gota de sudor que te trajo hasta donde estás, cada noche sin dormir, cada deuda, cada humillación que soportó en silencio para que no te avergonzaras. Hizo una pausa. La verdad es que no conoces tu propia historia. Carolina miró la mesa, los papeles, a mí, y por primera vez en muchos años vi algo diferente en sus ojos. No, fue desprecio. Tenía miedo a enfrentarse a una verdad que ya no podía ocultarse. Y esa verdad fue exactamente lo que comenzaría a romper el corazón de piedra que la vida, el orgullo y el estatus habían construido dentro de mi propia hija. Nunca me gustó ver a mi hija humillada. Desde pequeña, si alguien le alzaba la voz, yo intervenía. Toda madre conoce ese impulso casi animal de protegerse. Pero esa noche, cuando vi a Carolina sentada en esa mesa llena de papeles, comprendí que a veces la vida nos pone un espejo. Se quedó mirando la carta abierta, mi nombre repetido en cada contrato, como si fuera la primera vez que me veía de verdad. El silencio era tan profundo que se oía el tic-tac del reloj en la pared. Yo no sabía, murmuró finalmente. Su voz ya no provenía del piso de arriba. No era el tono de una mujer hablando como dueña de la casa, sino el temblor de una niña que acababa de recibir una descarga eléctrica. Nunca quisiste saberlo, respondió Roberto con calma pero firmeza, porque era más fácil creer que te habías forjado a ti mismo. Eso también me dolió. Nunca lo había pensado así. Simplemente lo hice. Lo hice porque era mi hija. Lo hice porque, para mí, amar siempre ha sido un verbo. Carolina se pasó la mano por el cabello con impaciencia. Bueno, entiendo que mi madre se sacrificó, pero ¿por qué esto ahora? ¿Quieres que me sienta como basura? ¿Es eso? Roberto respiró profundamente. Quiero que dejes de tratar a tu madre como basura. Es diferente. Ella se levantó de repente, arrastrando la silla por el suelo. No la trato como basura, gritó. Le están dando mucha importancia. Solo dije una frase en un momento de ira. Mi pecho se apretó. Solo dije una frase, como si una sola frase no pudiera destrozar a alguien por dentro. Una frase puede quedarse grabada en la memoria de alguien durante años, Carolina, dije, abriendo la boca por primera vez desde que la caja llegó a la mesa. Mi voz era baja, pero ella me oyó. Todavía recuerdo el día en que tu padre me dijo, nunca sería más que la bandera. Incluso hoy, cuando la tina se llena de ropa, esa frase me viene a la mente. Me miró, sorprendida de que hubiera hablado. Quizás pensó que guardaría silencio para siempre. Mamá, yo no quise... Lo sé, la interrumpí antes de que pudiera justificarse. Nadie quiere nunca, pero lo dicen, y la palabra se queda dentro de nosotros. Ella seguía mirándome como si estuviera mirando a una persona diferente. Roberto se levantó lentamente. Carolina, puedes fingir que no sabías nada del papeleo, pero hay cosas que sabías muy bien. Se cruzó de brazos. ¿Cuántas veces le pediste a tu madre que no se acercara demasiado a tus amigos? ¿Cuántas veces le dijiste que esperara en la puerta del colegio en lugar de entrar porque era más fácil? Carolina se sonrojó. Yo era un adolescente. Todo adolescente se avergüenza de sus padres. ¿Incluso hoy?, replicó. Porque te he visto inventar excusas para no llevar a tu madre a las cenas familiares. Te he oído decir que se siente fuera de lugar. Te he visto usar ella en lugar de mamá delante de otros. Abrió la boca y luego la volvió a cerrar. No tenía respuesta. Quería decirle que ya era suficiente, que no necesitaba exponerlo todo así. Pero una parte de mí lo sabía. Si nadie sacaba las cosas a la luz, seguiría siendo la sombra en mi propia casa. Carolina respiró profundamente y sus ojos brillaron. ¿Y tú?, replicó ella en un último intento de defensa. Tú tampoco eres un santo, Roberto. Siempre te haces el abogado de la verdad, pero nunca me dijiste nada de esto. Si sabías tanto, ¿por qué no lo dijiste antes? Él no se echó atrás. Porque no me correspondía, dijo lentamente. Siempre pensé que algún día tu propia conciencia te lo diría. Pero hoy, cuando oí de tu propia boca que tu madre no vale ni lo que come, hizo una pausa. Me di cuenta de que tu conciencia estaba profundamente dormida. La frase cayó como una piedra en el medio de la habitación. Carolina volvió a tragarse las lágrimas. No soy una persona horrible, Roberto. No, no lo eres, respondió con más dulzura.
Eres una persona herida, orgullosa y ciega, pero no estás incorregible. Sentí una lágrima rodar por mi mejilla otra vez, no por la reprimenda, sino porque por primera vez alguien decía en voz alta lo que solo yo tenía el valor de decirle a Dios. Carolina me miró, y ¿ves? No había desdén ni superioridad. Había un profundo miedo de haber ido demasiado lejos. «Mamá», empezó, tragando saliva. «¿Estás enojada conmigo?» Podría haber enumerado todas las veces que me sentí insignificante, todas las palabras que me tragué, todas las invitaciones que nunca llegaron, todas las veces que la oí, escondida tras la puerta, decir que mi madre es demasiado simple para ciertos lugares. Pero no soy juez, soy madre. Estoy dolida, hija. Respondí con sinceridad. Enojada, ¿no? Pero lo que me dijiste hoy, no sé cuántos días tardarás en librarte de mí. Ella bajó la cabeza. Necesito pensar, murmuró. Ahora mismo no podré hablar más. Y sin esperar respuesta, se fue a su habitación, dando un portazo menos fuerte que de costumbre. Era como si hasta la ira se hubiera cansado. Estábamos solo Roberto y yo en la habitación. La caja estaba abierta, los papeles desparramados, la carta en medio. Una escena tan simple y, sin embargo, parecía el resultado de un terremoto. Él acercó una silla. «Siéntese aquí, señora Elvira». Me senté lentamente, sintiendo que todo mi cuerpo se volvía pesado. La edad no perdona, pero esa noche me hacía sentir unos 10 años mayor. No quería que fuera así, dije finalmente. Nunca quise que Carolina supiera estos detalles. No quería que se sintiera en deuda conmigo. Una madre no ajusta cuentas con su hijo. Me miró con una mezcla de respeto y tristeza. Lo sé, pero tampoco es justo que te traten como a alguien que le está agobiando la vida. Suspiró. A veces, la verdad no viene a cobrar, viene a despertarte. Me quedé en silencio, mirando los papeles. Qué extraño es ver una vida entera resumida en recibos, firmas y fechas. Y en esta caja no hay nada, murmuró, casi para sí mismo. ¿Cómo que no lo tiene todo?, pregunté. Me miró de una manera que en ese momento no entendí. Hablaremos de eso luego. Apartó la mirada. Hoy ha sido bastante pesado. No lo sabía, pero ese después ocultaba otra parte de la verdad que yo mismo había olvidado anotar. Una parte que involucraba no solo a Carolina, sino también a su matrimonio. Y sin darme cuenta, estaba a punto de descubrir que había sido parte de una historia que nadie me había contado en su totalidad. Esa noche, después de que Carolina se encerrara en su habitación, la casa se sumió en un silencio inquietante. No era el silencio de la paz, ni del sueño. Era ese silencio denso, ese en el que las palabras aún flotan en el aire, buscando un lugar donde posarse. Fui a la cocina casi por reflejo. Cuando el alma está inquieta, la mano busca una olla. Es automático. Puse agua a hervir, más por costumbre que por necesidad. Roberto entró lentamente y se apoyó en el marco de la puerta. ¿Puedo ayudarte en algo?, preguntó. Si simplemente quieres quedarte callado, eso ya ayuda mucho, respondí con una pequeña sonrisa cansada. Él me devolvió una media sonrisa, una de esas sonrisas que parecen disculparse por existir en medio del caos. Señora Elvira, empezó después de un rato, sabe que no hice esto para poner a Carolina en su contra, ¿verdad? Lo sé, respondí, removiendo la tetera. Y también sé que, si no fuera por ti, esta caja habría muerto conmigo. Permaneció en silencio un rato, golpeando el suelo con el pie, perdido en sus pensamientos. ¿Sabes qué me duele?, dijo finalmente. Es que, en cierto modo, también te dejé sola en esto. Lo miré confundida. ¿Cómo esto? Se humedeció los labios, como si estuviera decidiendo si contarlo o no. La primera vez que vi esa caja, no fue hoy. Sentí que mi corazón se aceleraba. ¿Lo habías tocado antes? No exactamente tocado, corrigió. Me tropecé con él hace unos 3 años, cuando tuvimos ese problema con el banco. ¿Recuerdas? Lo recordé. ¿Cómo podría olvidarlo? Era una época en que la casa parecía estar llena de nubes. Tú y Carolina siempre discutían en voz baja, dije. No podía oír sus palabras, pero veía sus caras, y no hace falta mucho para entender cuando andas justo de dinero. Él asintió. El banco casi embargó el apartamento, confesó. Hice una mala inversión, perdí dinero. Carolina estaba desesperada, avergonzada, con miedo de perder estatus, como ella misma lo expresó. Fue una época horrible.
La recordé dando vueltas, hablando por teléfono, cerrando la puerta de su habitación con llave para discutir con él. Recordé haberle ofrecido un poco de dinero que tenía ahorrado para emergencias. Ella se negó de inmediato. «Mamá, esto es un problema serio. No es algo que un tacaño pueda arreglar», me dijo con una sonrisa triste. No insistí. Roberto se pasó la mano por la cara. Así es, ella rechazó el dinero, pero el dinero llegó de todos modos. Me miró. Lo dio la señora. Francí cada uno. ¿Cómo que salió de la señora? Se lo ofrecí, pero no lo quiso. Él respiró profundamente. ¿Te acuerdas cuando fuimos a resolver un problema en el banco y te pedimos que vinieras con nosotros y trajeras documentos? Intenté estrujarme el cerebro. Después de cierta edad, los días se vuelven borrosos, pero de repente una escena volvió con claridad. Yo en la agencia, sentado en una silla fría, bolígrafo en mano, escuchando al gerente explicar algunas cosas demasiado difíciles. Recuerdo haber firmado unos papeles para ajustar tu jubilación, ¿no?, pregunté, sintiendo ya que me sudaba la mano. Roberto asintió, incapaz de mirarme a los ojos inmediatamente. En parte fue así, pero había más. Respiró hondo. La señora actuó como avalista en un acuerdo con el banco. Fue su nombre lo que salvó el apartamento de la subasta. Sentí que el suelo se levantaba ligeramente bajo mis pies. ¿Qué? Continuó lentamente, como si le doliera por dentro cada palabra. El gerente sugirió contratar a alguien con ingresos estables y sin deudas. La jubilación de la señora parecía perfecta para los cálculos. ¿Y nosotros? Hizo una pausa, corrigiéndose. Carolina insistió en que era solo una formalidad, que no había ningún riesgo real. Recordé haber preguntado hace un tiempo, «Pero esto no me hará daño, ¿verdad, hijo mío?», y haber escuchado la dulce voz de mi hija. «Claro que no, mamá. Es solo para facilitar el proceso. Todo está bajo control». Mi pecho se apretó. «¿Entonces quieres decir que si no hubieras podido pagar, podría haber perdido todo?», me miró a los ojos. «Señora Elvira, casi lo pierde todo». Bajó la voz. El banco incluso consideró quedarse con parte de su pensión. Acudí a un abogado, renegocié, hice pequeños trabajos, vendí algunas cosas. No lo permitiría, se lo juro. La tetera silbó en la estufa. La dejé silbar. El ruido parecía acompañar el zumbido que había empezado a sentir en mis oídos. Me senté lentamente. «Carolina, ¿sabías esto?». Sabía de la situación con el banco. Sabía que eras avalista, pero no quería entrar en detalles. Siempre decía, si mi madre se entera de todo, se va a poner como loca de la preocupación. Hizo comillas en el aire. Cree que está ahorrando dinero, ocultándolo. Me reí brevemente. Ella oculta el problema, pero no oculta sus palabras. Él permaneció en silencio. Apoyé las manos en la mesa, sintiendo una mezcla de mareo y claridad. «Así que tú también me debes algo», dije sin ironía, simplemente constatando un hecho. Él asintió, indefenso. «Lo soy, y por eso no pude quedarme callado hoy». Tragó saliva, con dificultad, porque cuando la oí menospreciarte así, vi a la misma mujer que salvó mi techo siendo tratada como una carga dentro. Una lágrima rodó por su mejilla. No estaba acostumbrado a ver llorar a un hombre, y mucho menos a un yerno. «Perdóname por no decírtelo antes», suplicó. «Debería haber sido más sincero, contigo y con ella». Suspiré, sintiendo mi corazón desgarrado. «Ya no sé qué es mejor ocultar y qué es mejor mostrar, Roberto», confesé. «Creemos que estamos protegiendo y de repente descubrimos que hemos creado monstruos que no sabemos de dónde salieron». Se quedó mirando la mesa unos segundos. Luego respiró hondo. «Hablaré con Carolina otra vez mañana, pero creo que necesita estar a solas con esta verdad por ahora». Se puso de pie. «Necesitas descansar». Caminé hacia la habitación con las piernas pesadas. Antes de acostarme, miré al techo y susurré, «Dios, siempre oré para que mi hija tuviera una vida mejor que la mía. Simplemente no». Sabía que el precio sería que olvidara sus orígenes. Ahora que la verdad sale a la luz, me da valor para afrontar lo que está por venir. Nunca imaginé que junto con la verdad sobre los sacrificios, una verdad aún mayor estaba a punto de salir a la luz. Una verdad que no estaba en ningún recibo, en ningún contrato, pero estaba escrita en el único lugar donde no quería que mi hija tuviera que mirar: mi cuerpo. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer, como siempre. La Takaem. Costumbre no pregunta si el alma durmió bien.
Me levanté lentamente, sintiendo una punzada en el pecho. Llevaba meses sintiendo dolores extraños, un cansancio distinto, una falta de aire que atribuía a la edad. Es algo que hacen los mayores, me dije. Así son las cosas. Fui a la cocina en silencio. El suelo frío bajo mis pies, el olor a café aún hecho, la casa en una falsa calma tras la tormenta de la noche anterior. Puse el polvo en el colador y el agua en la tetera. Cuando fui a coger la cacerola de aluminio, más pesada, me tembló el brazo de forma extraña. Sentí un mareo repentino. Apoyé la mano en el fregadero. «No empieces ahora, no», murmuré, casi luchando con mi propio cuerpo. Llevaba un tiempo evitando ir al médico. Primero, porque la lista de espera era larga. Luego, porque no quería ser una carga. Y, por último, porque en el fondo tenía miedo de descubrir que el precio de tantos años pagando todo para todos finalmente había afectado mi propia salud. Mientras se preparaba el café, oí que se abría la puerta del dormitorio. Pensé que era Roberto, pero era ella, Carolina, en chanclas, con la cara hinchada de tanto llorar, el pelo recogido al azar, sin maquillaje, sin perfume caro, sin tacones, solo ella. «Buenos días», dijo sin mucha convicción. «Buenos días», respondí, girando la taza boca abajo para ocultar mi sorpresa. Ella se quedó parada en la puerta, como si la cocina fuera un lugar extraño. «¿Dormiste bien?», preguntó torpemente. «Basta», respondí. «¿Y tú?». «No mucho». Silencio. El café había terminado de prepararse. Llené una taza y se la acerqué con cuidado. «¿Él quiere?». Dudó un segundo, como si aceptar un café significara aceptar mucho más que eso. Luego asintió. «Deseo». Se sentó a la mesa. Me quedé allí, rebuscando innecesariamente en el cajón de los cubiertos. No sabía por dónde empezar. Las madres pueden hablar de casi cualquier cosa, excepto cuando su propio hijo les ha roto el corazón. Ella fue la que habló primero. Yo leí esa carta otra vez. Mi pecho se apretó. «¿Cuál?», pregunté, aunque ya lo sabía. «El que le escribiste a Dios». Apoyé mis manos en el borde del fregadero. «Lo escribí un día que tenía mucho dolor», expliqué. «No era para que nadie lo leyera, pero si lo hiciste, ahora es entre tú y él». Ella se rió, pero sin humor. «Solo nosotras tres, ¿no?». Levantó la vista. «Mamá, ¿de verdad creías que me olvidaría de ti?». La miré con calma. «No lo creo, Carolina. Tenía miedo. Es diferente». Me miró fijamente unos segundos. Luego sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. «Ayer fui cruel contigo», admitió, casi en un susurro. «Y no era la primera vez. Fue lo peor», corregí, sin enojo, con sinceridad. «Pero no el primero». Ella respiró profundamente. «No sé cuándo empecé a sentirme así, mamá», dijo, agarrando la taza con fuerza. «A veces miro mi vida, las cosas que tengo, y es como si todo fuera frágil, como si cualquier cosa pudiera hacerme volver a esa casa sencilla del viejo barrio. Me aterra la vergüenza». Finalmente me senté en el asiento delantero. «Y para evitar la vergüenza, empezaste a avergonzarte de mí», concluye, ayudando a que salga la frase. Ella asintió, con lágrimas en los ojos. «Sí», hizo una pausa. «Quería tanto ser alguien que, en el camino, empecé a tratarte como si no fueras nadie». Un dolor agudo en el pecho me hizo mover rápidamente la mano hacia el lado izquierdo, fingiendo ajustarme la blusa. No quería cambiar de tema. «Carolina, toda mi vida le he pedido a Dios que te lleve más lejos que yo. Simplemente no le pedí que te dejara tan lejos de mí». Ella rompió a llorar y se cubrió la cara con las manos. «Soy una hija terrible», sollozó. «No, eres una hija perdida», corregí. «Y siempre hay esperanza para un hijo perdido. Es el hijo que se cree perfecto el que es difícil de salvar». Ella se rió entre lágrimas, esa risa dolorosa. «Roberto me contó más cosas. Después de que subí a mi habitación», confesó. «Habló del banco, del apartamento, de la jubilación. Mamá, ¿cómo es que no me contaste nada?». «Porque sabía que harías exactamente lo mismo que estás haciendo ahora», respondí con sinceridad. «Sentirme en deuda, y nunca quise que me amaras por culpa». Ella me miró sorprendida. «No sé amar como es debido, mamá». «Nadie lo sabe», respondí. «Aprendemos sobre la marcha, y a veces aprendemos demasiado tarde». El silencio regresó, pero ahora era diferente, menos pesado, más incómodo. Fue entonces cuando el mareo volvió, esta vez más fuerte. El suelo pareció alejarse, mi visión se nubló un poco. «¿Mamá?». Carolina frunció el ceño. «Te has puesto pálida».
Es solo la presión. Intenté restarle importancia. Me levanté demasiado rápido, pero mi cuerpo no cooperaba. Sentía que mis manos se enfriaban, mi corazón se aceleraba de una manera extraña. Mi respiración era entrecortada. Roberto entró a la cocina en ese preciso momento. «Buenos días». «¿Qué pasa?». Carolina saltó. Su cara... «Mira el color». Estaba tratando de ser gracioso. «Vamos, chicos, cuando me muera de verdad os lo haré saber». Pero antes de que pudiera terminar la frase, un dolor agudo me atravesó el pecho. Me llevé la mano al corazón, sin poder disimularlo. «¡Mamá!», gritó Carolina. Roberto corrió hacia mí y me agarró el brazo. «Siéntese, señora Elvira». Ahora, me pusieron en la silla. Intenté respirar profundamente, pero el aire parecía haberse vuelto más pesado. «¿Cuánto tiempo llevas sintiéndote así?», preguntó preocupado. «Solo unas punzadas de vez en cuando», admití finalmente. Pero pensé que era solo cansancio. «¿Solo unos capullos?», repitió Carolina, desesperada. «¿Y nunca dijiste nada?». Me encogí de hombros. «Ya tienes bastante de qué preocuparte». Dio un paso atrás, como si hubiera recibido otra bofetada invisible. «Incluso me ocultaste tu dolor», murmuró. Roberto ya estaba cogiendo su celular. «Te voy a llevar a urgencias», decidió. «No voy a discutir. No hay necesidad de exagerar». Comencé a protestar. Él me miró seriamente. «Tendemos a exagerar cuando nos emocionamos, señora Elvira. Es mejor hacer el ridículo que acabar en un ataúd». Carolina sollozó. «No digas eso. No quería ir. No quería convertirme en un problema médico en casa. Pero, por primera vez, vi miedo genuino en los ojos de mi hija. No tengas miedo de perder estatus, ni de sentirte avergonzada. Ten miedo de perderme». Y eso fue lo que me convenció. En el coche, camino del hospital, apoyé la cabeza en la ventanilla y pensé en cuántas veces había guardado mis síntomas en un cajón y lo había cerrado, como hice con los papeles de la caja. «Ya veré más tarde», decía. Lo cierto es que aprendemos a ocultar tanto nuestro dolor que llega un momento en que ya no sabemos qué es menor y qué es grave. Mientras el coche avanzaba a toda velocidad, oí a Carolina rezando suavemente en el asiento trasero. «Dios, por favor, no te lleves a mi madre. No ahora. No es así». Y aunque sentía una opresión en el pecho, sentí que algo se abría dentro de mí. Por primera vez en mucho tiempo, mi hija estaba hablando con Dios por mí. Y nunca imaginé que ese viaje al hospital no sería solo por mi corazón físico, sino también por el de ella, que estaba más enfermo que el mío. Porque a veces Dios usa un susto para sacarnos de nuestro orgullo y ponernos de rodillas antes de que sea demasiado tarde. Llegar al hospital en camilla fue una experiencia que jamás pensé que tendría. Siempre fui yo quien acompañaba, nunca quien era acompañada. Siempre quien llevaba una bolsa, documentos, agua, un abrigo. Nunca quien necesitaba que alguien le tomara la mano. Esta vez fui yo quien tembló en la camilla, aferrado a la barra lateral. «Respire hondo, señora Elvira», dijo el conductor de la ambulancia, empujándome por el pasillo. Ya casi llegamos. Respiraba, pero sentía que el aire no entraba del todo. Me dolía el pecho, no como una puñalada, sino como una mano pesada que me apretaba por dentro. Desde un lado se escuchaba la voz de Carolina. «Está pálida, jovencito, mírala». Y por primera vez en mucho tiempo, su voz no era exigente, era desesperada. En el consultorio del médico me examinó rápidamente, me tomó la presión, me puso esos cables en el pecho y me hizo 1000 preguntas. «¿Cuánto tiempo llevas con dolor en el pecho?», preguntó sin apartar la vista del aparato. Pensé en responder. «Desde el día en que mi hija empezó a avergonzarse de mí», pero me tragué la amarga broma. «Unas semanas, quizá meses, va y viene». «¿Y usted no buscó atención médica antes?», insistió. Miré al techo. «Siempre pensamos que es poca cosa, doctor. ¿Qué pasará?». Suspiró y escribió algo. «Edad, historial de estrés, años de esfuerzo físico», murmuró. «Haremos pruebas más detalladas. Puede que solo sea una angina estable, pero no voy a jugar con tu corazón». El corazón de... la dama. Es curioso cómo, en apenas unos minutos, un extraño pareció preocuparse más por mi corazón de lo que yo me había preocupado en años. Carolina estaba sentada en una silla, acurrucada, con las manos entrelazadas. Cuando el médico se fue, se acercó a la camilla. «Mamá», se le quebró la voz. «¿Cuánto tiempo llevas sintiéndote así? ¿Por qué no me lo dijiste?».
La miré fijamente. Ya tenías bastante de qué preocuparte, respondí sinceramente. Ella hizo una mueca de dolor. Esto duele. Más que cualquier examen, ¿lo sabías? Roberto, que estaba apoyado contra la pared, se acercó. Señora Elvira, la van a ingresar al hospital para monitoreo, explicó. Es solo para observación, ¿de acuerdo? No es una condena. Lo sé, hijo mío, respondí. He pasado por tanto que si Dios me llevara por esto, sería demasiado fácil. Carolina estalló. No hables así, mamá. La miré con calma. Ahora te importa perderme, ¿eh? Eso no fue una acusación, fue la constatación de un hecho. Ayer, dijiste que ni siquiera valía la comida que comía. Cerró los ojos con fuerza, como si intentara borrar la frase de su memoria. Lo sé, y cada vez que lo recuerdo, es como si alguien me apretara el cuello desde dentro. Las enfermeras regresaron y comenzaron a prepararme para subir a la habitación. ¿Es usted alérgico a algún medicamento?, le preguntaron. Solo ciertos tipos de palabras, pensé, pero respondí exactamente lo que necesitaban saber. Mientras me empujaban por el pasillo, levanté la vista y vi esos letreros blancos con flechas. Cardiología, UCI, urgencias, tanta gente luchando por su vida al mismo tiempo. Y allí estaba yo, pensando en cómo no tenemos idea de la magnitud del regalo que supone simplemente despertar. Llegamos a una habitación compartida con otras 3 mujeres. Todas parecían cansadas, algunas con sueros intravenosos, otras con la mirada perdida. Me pusieron en la cama junto a la ventana. La vigilaremos, señora Elvira, dijo la enfermera. Podría necesitar un cateterismo, dependiendo de las pruebas, pero por ahora, descanse. Descansar. Esa palabra nunca me convenía. Carolina estaba de pie junto a la cama, tomándome la mano. Roberto estaba afuera con el papeleo. Mamá, empezó en voz baja, si pasa algo y no he tenido tiempo de arreglarlo todo, no sé cómo voy a vivir conmigo misma. La miré. La luz del hospital no le sienta bien a nadie, pero en ese momento volví a ver a mi pequeña, no a la mujer con tacones, maquillaje y estatus. La niña que una vez lloró febrilmente en mi regazo, diciendo, «Mami, no me vas a dejar, ¿verdad? Nunca tenemos todo el tiempo que creemos, hija», le respondí. «Por eso necesitas aprovechar el poco tiempo que tienes». Ella se secó las lágrimas nerviosamente. «Siempre pensé que el peor miedo de mi vida era perder mi nivel de vida», confesó en un susurro. «Hoy descubrí que el peor miedo es perderte, sin que sepas lo equivocado que estaba». Uno de los monitores emitió un pitido, llamando la atención de la enfermera. «Demasiada emoción no ayuda, ¿sabes?», dijo con una leve sonrisa. «Deja que el paciente descanse». Carolina me besó la mano y retrocedió un poco. En aquella cama de hospital, con cables en el pecho y olor a medicina en el aire, me di cuenta de que a veces Dios necesita obligarnos a acostarnos para que podamos dejar de cargar solos el peso del mundo. Y, curiosamente, fue allí, en el lugar donde yo era más vulnerable, donde mi hija empezó a ser verdaderamente fuerte por primera vez. Cualquiera que haya pasado una noche en un hospital lo sabe. El tiempo allí no es el mismo que fuera. Hay un reloj, pero es como si no lo hubiera. Hay gente, pero nadie está realmente presente. Todos luchan contra su propia sombra. Esa noche no pude dormir bien. Con cada sonido de la camilla, cada pitido de la máquina, mi corazón se aceleraba. A mi lado, una mujer gemía suavemente. En la cama, a un lado, una joven susurraba el rosario. Carolina y Roberto estaban en el pasillo. Ya se había autorizado el horario de visita, pero él había conseguido permiso para al menos quedarse afuera debido a mi condición. A veces veía sus sombras pasar por la abertura de la cortina. En un momento escuché más claramente la voz de Carolina desde fuera de la habitación. «Fue mi culpa, Roberto», dijo llorando. «La dejé llegar a este punto. Estaba tan preocupada por mis metas, por mi apariencia, que ni siquiera me di cuenta de que se estaba cansando». «No fuiste solo tú», respondió. «Yo también vi algunas cosas y fingí no verlas. Pensé que era algo que viene con la edad». «Viste más que yo», insistió. «Y aún así, me dejaste hablarle así». Se quedó en silencio un rato. Entonces vi que arrastraban una silla. «¿De verdad quieres la verdad, Carolina?», preguntó. «Ahora lo necesito», respondió ella. Respiré hondo, curioso y aprensivo. Cuando la verdad empieza a salir a la luz, no hay vuelta atrás. «A veces quise defender a tu madre», confesó, «pero temía que usaras esa ira contra mí.
así que me callé. Pensé que el tiempo te haría madurar, pero el tiempo solo no cambia a nadie, solo agrava el daño. Después de unos segundos, continuó. Y había una cosa más. ¿Qué? Su voz salió temblorosa. ¿Recuerdas aquella conversación sobre tal vez poner a tu madre en un asilo de ancianos? Sentí una opresión en el pecho. Recordé. Ya había sacado el tema una vez, a la ligera, preguntándome ¿qué opinaba de lugares especializados para personas mayores, con profesionales, actividades recreativas, todo limpio y ordenado? Respondí que prefería quedarme en mi rincón, y el asunto quedó abandonado. Al menos pensé que había muerto. Querías más privacidad en casa, continuó Roberto. Dijiste que era imposible estar en pareja con tu madre en el pasillo. Pasaste semanas presionándome para que fuera a consultar precios y visitar lugares. Carolina dudó. Solo estaba pensando en lo que sería mejor para todos. No, Carolina, la corrigió sin aspereza, pero sin andarse con rodeos. Pensabas en lo que sería mejor para tu imagen. Tenías miedo de que tus amigos, tus compañeros de trabajo, vieran a una señora sencilla, en chanclas y con la ropa manchada de jabón, y descubrieran que la sofisticada Carolina venía del mismo lugar que todos los demás. Silencio. Sentí que me ardían los ojos, no por una pena nueva, sino por una vieja a la que ahora le estaban dando nombre. ¿Por qué no me lo dijiste así entonces?, preguntó, ahogándose en las palabras. Porque a mí también me daba vergüenza, confesó, avergonzado de admitir que me había casado con alguien tan preocupado por las apariencias y tan poco por ser, avergonzado de verme aceptando esa forma de pensar solo para mantener la paz. Ella empezó a llorar más fuerte. Soy un monstruo, Roberto. No, eres alguien que subió un escalón a la vez, y ni siquiera te diste cuenta cuando comenzaste a pisar a la persona que te dio ese empujón inicial. Me quedé en silencio, escuchando todo. No era fácil escuchar, pero dolía menos que la indiferencia. De repente, oí pasos. Una enfermera entró y me miró. ¿No puedes dormir, verdad?, preguntó. Ella sonrió levemente. Es difícil dormir cuando la verdad decidió aparecer esta noche. Ella se rió, sin entender muy bien, pero me dio una palmadita suave en el hombro. Tu hija está ahí fuera, hecha un desastre, comentó. Algunas madres se enferman y sus hijos desaparecen. El tuyo está atrapado en el pasillo. No todas tienen esa condición, ¿sabes? Miré al techo. Espero que se entere de esto antes de que me convierta en un simple cuadro en la pared. Después de que la enfermera se fue, volví a oír el sonido de la silla. Carolina se acercó a la puerta de la habitación y pidió entrar. Era bastante tarde, pero la enfermera la dejó entrar, con la condición de que fuera rápido. Entró lentamente, con los ojos enrojecidos y la cara hinchada. Se sentó en la silla junto a la cama y me tomó la mano como quien toma la de un santo. Mamá, su voz salió ronca. Si pudiera volver atrás en el tiempo, haría todo diferente. No puedes, respondí sin crueldad, pero puedes hacer las cosas de otra manera a partir de ahora. El tiempo solo avanza en una dirección. Ella bajó la cabeza, dejando que las lágrimas cayeran. Hoy, cuando el médico dijo riesgo cardíaco, sentí como si me hubieran derribado el suelo. Respiró hondo y no dejaba de pensar, ¿si se muere ahora? ¿Qué fue lo último que le dije mirándola a los ojos? Ella misma se respondió, ni siquiera vales la comida que comes. La frase quedó suspendida en el aire, pesada. No sé si Dios me perdonará por esto, susurró. Le estreché la mano. Dios perdona. Yo estoy aprendiendo. Ella me miró sorprendida. Aún no me has perdonado. Respiré profundamente. El perdón no es un interruptor, hija, que simplemente se activa y ya está. Es más bien como una medicina que se toma continuamente. Empiezas hoy y sigues tomándola todos los días, hasta que la herida sane. Ella cerró los ojos y la dejé en silencio por un rato. Bueno, déjame empezar a tomar esta medicina contigo, dijo finalmente. Quiero ser diferente, mamá, pero no sé cómo. Sonrisa. Empecemos por recordar algo sencillo. A las personas se les valora por lo que son, no por lo que tienen. Y una madre no es una carga. Una madre es una fuente de fortaleza. Ella respiró profundamente, como si se tragara una dura verdad. Allí, en las primeras horas de esa mañana, vi caer el primer ladrillo de su muro de orgullo. Aún no era una disculpa completa, pero era un comienzo. Y, como aprendí vendiendo loncheras, cada almuerzo comienza con fuego lento.
A la mañana siguiente me llevaron a hacerme más pruebas. Esa máquina grande, fría y ruidosa me absorbió por unos minutos. Me sentí como si estuviera en un túnel largo, de esos que atraviesas sin saber muy bien qué te vas a encontrar al otro lado. Cuando regresé a la habitación, Carolina y Roberto estaban sentados, cada uno a un lado de la cama, en silencio. Ya no era ese silencio lleno de resentimiento. Era el silencio de quienes esperaban el veredicto. El médico entró con un portapapeles en la mano. Era un hombre de unos 50 y tantos años, con las gafas deslizándose por la nariz, con el aspecto de alguien que ha visto mucho. «Señora Elvira», comenzó, «voy a ser muy directo, ¿de acuerdo?». Asentí, agarrando la manta entre mis manos. «Gracias a Dios la señora no sufrió un infarto», explicó, «pero presenta signos de isquemia, sobrecarga y desgaste. En otras palabras, su corazón está cansado, no al punto de detenerse ahora, sino al punto de exigir respeto». Carolina preguntó ansiosa, «¿Esto es muy grave, doctor?». «Lo grave es seguir viviendo como si nada hubiera pasado», respondió. «Pero si se cuida, toma su medicación, reduce el estrés, recibe tratamiento, aún le queda mucha vida por delante». Lo miré. «¿Estrés? ¿Crees que estoy estresado?», pregunté con cierta ironía. Él sonrió. «Llevas las marcas de alguien que cargó con el peso del mundo sobre tus hombros durante mucho tiempo. El cuerpo acaba pasando factura». Se ajustó las gafas. «Y hay algo más. Noté que tardaste mucho en buscar ayuda. Eso también pesa mucho». Carolina me dirigió una mirada que era una mezcla de culpa y miedo. «¿Y ahora?», preguntó. «¿Qué tenemos que hacer?». El médico enumeró lo siguiente: los medicamentos adecuados, citas, un cambio de ritmo, más descanso, menos esfuerzo, levantar menos objetos pesados, menos preocupaciones. «No puede estar sola», concluyó. «Y sobre todo, no puede sentirse, ¿cómo decirlo?, como un problema». Al decir esa palabra, miró levemente a Carolina, como si entendiera más de lo que yo mismo le había dicho. Tras su marcha, la habitación se sumió en un silencio distinto. Era como si el informe hubiera confirmado oficialmente algo que fingía ignorar. Ya no era la mujer que lo soportaba todo en silencio sin consecuencias. Mi cuerpo se había convertido en testigo. Carolina se levantó de la silla, se acercó a la ventana y respiró profundamente. «Mamá», dijo sin mirarme, «acabo de ir a ver tus papeles de jubilación. Hablé con la trabajadora social del hospital. Descubrí cosas que nunca antes me había parado a mirar». Se me hizo un nudo en el estómago. «¿Qué cosas?», pregunté. Ella se dio la vuelta, con los ojos rojos. «Tienes derecho a prestaciones que nunca pediste. Hay pruebas que podrías haberte hecho gratis hace mucho tiempo. Había un programa de seguimiento, un programa de apoyo», negó con la cabeza. «Y nunca lo solicitaste. No porque no lo supieras, sino porque estabas perdiendo tiempo, esfuerzo y dinero, resolviendo mi problema». Suspiré. «Mamá lo hace sin ver», respondí. «Para cuando ve, ya lo ha hecho». Ella caminó hasta el borde de la cama, tragándose las lágrimas. «Quería preguntarte algo». «¿Qué?». «A partir de hoy, déjame cuidarte. De verdad. No solo con palabras». Respiró hondo. «Déjame ser tu hija. Porque hasta ahora parece que solo he sido alguien que usaba el amor de una madre como un servicio». La frase me impactó profundamente. «¿Estás listo para esto?», pregunté. Ella asintió con una determinación que no había visto en mucho tiempo. «Estoy listo para intentarlo. Y si me equivoco, puedes corregirme. Pero esta vez quiero equivocarme intentando amar, no intentando ocultar mi vergüenza». Roberto se acercó. «Yo también quiero ser parte de este acuerdo», dijo. «A partir de hoy, señora Elvira, usted ya no es una carga para la casa, es una prioridad en la casa». Estaba bromeando para aligerar el ambiente. «Ah, y entonces la pobre factura de electricidad». Se rieron, aliviados, y esa risa dio paso a algo más serio. Carolina de repente hizo algo que nunca la había visto hacer desde que era niña. Se arrodilló junto a mi cama, de rodillas. «Ali, no hospital». «Mamá», empezó, con la voz entrecortada por la emoción. «Necesito pedirte perdón, no solo por el comentario de ayer, por todas las veces que te oculté, por menospreciarte, por dejar que lo mío hable más fuerte que tú». Las lágrimas corrían por su rostro sin ninguna vergüenza, ni suyas ni mías. «Perdóname por olvidar que, antes de ser la esposa de fulano,
una profesional de tal o cual sitio, o la amiga chic de alguien. Soy tu hija, y ese es el mayor honor que podría tener. El monitor a mi lado sonaba más rápido, no por peligro, sino porque el corazón, al oír lo que ha esperado oír toda su vida, reacciona. Pasé mi mano por su cabello, como solía hacerlo cuando ella tenía miedo a los truenos. Carolina, empecé lentamente. ¿Te acuerdas cuando eras pequeña y decías que si alguna vez te perdías, te buscara? Ella asintió, llorando. Creo que, en los últimos años, fuiste tú quien se perdió. Pero aún así, nunca dejé de buscar. En mis oraciones, en mi silencio, en mis lágrimas ocultas, suspiré. No diré que no duele. Duele, pero elijo no devolverte lo que me diste. Ella me miró confundida. ¿Cómo esto? Sostuve su rostro entre mis manos. Me dijiste que ni siquiera valía lo que comía. Hice una pausa. Podría decirte ahora mismo, tú tampoco vales lo que tienes, pero no es cierto. Vales la sangre de Jesús, vales las promesas que Dios hizo sobre tu vida, vales cada noche que pasé, despierto orando por ti. Y eso no tiene precio. Ella estaba llorando como una niña. Voy a pasar el resto de mi vida intentando ser la hija que mereces, prometió. Sonrisa. No necesitas ser la hija que merecía. Simplemente sé la hija que Dios soñó cuando te puso en mi vientre. Y de vez en cuando, si puedes, recuerda abrazarme sin mirar el reloj. En ese momento, la enfermera entró y vio la escena. Sonrió levemente. Estos son los mejores momentos que podemos dar, comentó. Cuando la sanación no es solo física. Iba a quedarme allí unos días más, en observación. La recuperación sería lenta, llena de medicamentos, citas y limitaciones. Pero, en esa sencilla habitación, una cosa quedó clara. Mi corazón se sobresaltó, pero el corazón de mi hija, que finalmente estaba despertando de un coma emocional, y sabía que los siguientes días, en casa, serían la verdadera prueba. Transformar esas lágrimas del hospital en un cambio de actitud en la vida real. Porque pedir perdón es el primer paso. Vivir diferente es el resto del camino. Volver a casa después del hospital parece sencillo. Entras por la misma puerta, ves los mismos muebles, hueles el mismo café, pero al llegar me di cuenta de inmediato. Algo había cambiado. No los objetos, esos eran los mismos, sino la forma en que mi casa me recibía. Carolina había ordenado la habitación, puesto sábanas limpias en la cama y abierto las ventanas para que entrara el sol. El olor era de esa limpieza casi simbólica, como si hubiera eliminado no solo el polvo, sino la culpa. «Mamá, siéntate aquí en el sofá», dijo con una dulzura que no había visto desde que era adolescente. Me pareció extraño. «¿No vas a salir hoy?», pregunté. «No», respondió, dejando una bandeja sobre la mesa. «Me tomé unos días libres. El trabajo tendrá que esperar». La miré fijamente, intentando descifrar si era solo un remordimiento pasajero o un cambio real, pero pronto noté señales que nunca antes había visto. Carolina no hablaba con prisa, no miraba su celular mientras yo hablaba, no suspiró con impaciencia. Ella estaba escuchando. Poco después llegó Roberto, cargando bolsas. Compré todo lo que me pidió el médico. Las medicinas, el tensiómetro, esa agua con electrolitos, dijo, colocando los artículos sobre la mesa. Vamos a establecer una rutina. Rutina. Me reí suavemente. Siempre he sido un maestro de la rutina. Ahora, mi yerno quería crear una hoja de cálculo de medicamentos como si fuera una hoja de cálculo financiera. Esa tarde ocurrió algo aún más grande. Carolina entró en mi habitación con una pequeña caja de madera. A diferencia de la caja de documentos, esta era pequeña, ligera y estaba atada con una cinta. «Encontré esto al fondo del armario», dijo, sentándose a mi lado. No creo haberlo visto nunca antes. Lo reconocí inmediatamente. Era una pequeña caja con fotos de ella cuando era pequeña. Carolina con su primer uniforme de escuela pública. Carolina abrazando a su padre antes de que se fuera. Carolina durmiendo en una hamaca, con chocolate untado en la boca. Hojeó una de las fotos y vio una fecha en el reverso. 22/11. Loncheras. 14. Carolina en mi regazo. Fiebre. La traté con dipirona. Dios es bueno. «Mamá, ¿tú escribiste esto?», preguntó emocionada. «No tenía con quién hablar», respondí. «Así que hablé con el periódico.
Ella pasó sus dedos sobre mi letra, lentamente. Borré tantas cosas buenas de ti de mi mente, ¿no? No lo borró, corregí. Solo dejó que acumulara polvo. Ahora lo está desempolvando. Esa noche ella cocinó. No comida para llevar, sino de un restaurante caro. Arroz, huevos revueltos y ensalada. Cosas sencillas. Y cuando me llamó a la mesa, no fue «La comida está lista», como siempre, sino «Mamá, ¿comemos juntos?» La comida sabe a milagro. Después de días en el hospital y conversaciones dolorosas después de los resultados de las pruebas, ese simple gesto fue como una medicina. Esa noche, antes de ir a dormir, Carolina vino a mi cama con una almohada. «¿Puedo dormir en la habitación de al lado esta semana?», preguntó. «Si necesitas algo, estoy aquí para escucharte». «Hija, no soy un bebé». «No», dijo ella, riendo débilmente. «Pero sí, estoy aprendiendo todo de nuevo». Y en esa tímida sonrisa, vi, el cambio había comenzado. No eran solo palabras, eran acciones. Sutil, cotidiano, concreto. Y eso era lo que siempre faltaba. Unas semanas después, cuando la medicación ya formaba parte de su rutina y su presión arterial estaba bajo control, Carolina llegó a casa con una idea extraña. «Mamá, la empresa de Roberto tiene una cena el sábado», anunció con la voz temblorosa por la emoción. «Será en un club social. Habrá gente importante, socios, directores. Quiero que vayas». Casi me reí. ¿Yo? ¿Ahí? Carolina, esa gente no tiene nada que ver con... «Te quiero conmigo», me interrumpió. «Y no es para hacerme la humilde ni para contar una historia bonita. Es porque si voy a estar ahí como una mujer respetada, es porque hubo una mujer antes que yo que se sintió avergonzada en el tanque y aún así no se rindió». La miré sorprendido. «Hija, no tengo ropa para ir a un lugar así». Ella me mostró una sonrisa que no había visto en años, esa sonrisa de una chica que ha elaborado un plan. «Ya lo solucionaremos». Me tomó la mano. «¿Me harías el favor de curarte esta vez?». Me quedé callada. Yo, que siempre le planchaba la ropa, ahora iba a tener a alguien que me planchara el vestido. El sábado me llevó a una tienda sencilla, de esas que venden vestidos de tela ligera con flores discretamente bordadas. Me probé un vestido azul marino con mangas 3/4, de tela cómoda, nada demasiado llamativo. «Esa», dijo Carolina sin pensarlo, «eres tú». Al llegar al club, sentí que me flaqueaban las piernas. El lugar era precioso, luces cálidas, mesas puestas con esmero, gente hablando en voz alta con copas de vino. Apreté mi bolso con fuerza. Ese tipo de ambiente siempre me hacía sentir menos, pero esta vez Carolina me agarró del brazo, a propósito, como alguien que no se suelta de las raíces. «Mamá, no mires a nadie como si fuera mejor que tú», susurró. «Si hay alguien aquí que luchó duro para llegar hasta donde está, eres tú». La primera persona que se nos acercó fue una compañera de trabajo de Carolina, una mujer elegante y de sonrisa practicada. «Carolina, qué alegría verte». «¿Y quién es?». Antes de que pudiera abrir la boca, Carolina respondió orgullosa. «Esta es mi madre, doña Elvira, la mujer más fuerte que conozco». Sus palabras resonaron dentro de mí como un abrazo en mi pecho. Nadie tenía miedo, nadie se rió, nadie los miró mal. El problema nunca fueron los demás. El problema siempre fue el miedo de Carolina a aceptar quién era y de dónde venía. Durante la cena, noté que Roberto me miraba de otra manera. Era casi admiración, como si viera algo, más que a la anciana lavando la ropa, como si viera la historia detrás de ella. A última hora de la tarde, cuando ya nos íbamos, se acercó a nosotros un director de empresa, un señor elegante. «Carolina me habló de usted, señora Elvira», dijo, estrechándome la mano. «Felicidades por criar a una hija tan decidida». Iba a responder humildemente diciendo que no hice nada malo, pero Roberto habló primero. «Sí, señor, lo hacía todos los días, y por eso estamos aquí, en el auto, camino a casa». Carolina me miró y me dijo: «Mamá, hoy me enfrenté a algo dentro de mí que ni siquiera sabía que existía». «¿Qué?», pregunté. «Me avergüenzo de ti», dijo sin rodeos. Pensé que era normal, que formaba parte de crecer y mudarme, pero hoy entiendo que me estaba alejando de la parte más hermosa de mi historia. Ella me tomó la mano, no por apoyo físico, sino por sinceridad. «Nunca volveré a ocultarte». Respiré hondo. Había soñado con oír eso tantas veces, pero comprenderlo de
Verdad fue algo aún más grandioso. Ella no estaba simplemente disculpándose por la frase. Ella estaba cambiando la oración dentro de ella. De no vales ni lo que comes a vales todo lo que soy hoy. Y esa cena fue la primera confirmación pública de eso. Pero aún quedaba una última prueba. Y esa sería la última palabra, no para mí, para ella. Un mes después de la cena, ya me sentía mejor. El médico me ajustó la medicación, aprendí a medirme la presión arterial, incluso empecé a caminar por el parque con otras mujeres de mi edad. Y a Carolina, ya no la reconocía. Me invitaba a tomar un café. Me escribía para preguntarme si había tomado mi medicación. Me traía flores, no solo para la ocasión, sino porque estaba pensando en ti hoy. Pero lo que no sabía era que estaba preparando algo más grande. Un domingo por la mañana, Carolina apareció en la casa con una carpeta en las manos. «Mamá», dijo, sentándose a la mesa, «hoy quiero enseñarte algo». Abrió la carpeta y sacó un sobre grueso con un sello. «¿Qué es esto?», pregunté. «Esta es la solicitud oficial para cancelar el contrato en el que usted era garante. Roberto y yo asumiremos la responsabilidad. Su nombre quedará libre de cualquier riesgo». Respiró hondo. «No quiero que vuelva a estar vinculado a nuestras cuentas». Permanecí en silencio, sosteniendo el sobre con cuidado. «Pero, ¿puedes permitirte pagarlo todo?». «Sí», respondió con firmeza. «Y si aún así no pudiéramos lograrlo, habríamos encontrado una manera sin tu nombre. No tenía por qué ser así, pero ahora será diferente». Luego sacó algo más de la carpeta. Un pequeño cuaderno con tapa azul. «¿Qué es eso?». Ella sonrió tímidamente. «Lo encontré tirado en una caja. Aquí solías escribir cosas, recetas, recuerdos, facturas y a veces oraciones. Era mi viejo cuaderno. Ni siquiera recordaba que aún existía». Carolina abrió una página que no había mirado en años. «Dios, dame fuerza para no devolver con amargura lo que recibo con desprecio». Pasó el dedo sobre la frase. «Lo he leído unas 50 veces, mamá. Te escribí cuando me dijiste que no necesitaba ir a tu presentación escolar». Sonreí con tristeza. Me senté en la banca del parque a esperar a que pasara el tiempo, fingiendo no haberme enterado. Carolina cerró los ojos. Le dolía. «Vine a preguntarte algo hoy». Me miró con más determinación que nunca. «Permíteme responderte de otra manera». «¿Cómo?», pregunté. Se levantó, fue al armario y regresó con otra caja. Esta vez muy diferente. Una bonita caja de regalo con un gran lazo. «Preparé algo», dijo. Lo abrí lentamente. Dentro había un álbum de fotos, pero no eran fotos antiguas, sino recientes. Fotos mías. Carolina las había tomado a propósito, sin que yo las viera. Yo cocinando, yo sonriendo a la ventana, yo orando con los ojos cerrados, yo sosteniendo mi taza de café, y debajo de cada foto una frase escrita a mano. «Mi madre vale lo que ama. Mi madre vale lo que construyó. Mi madre vale lo que nunca me pidió. Mi madre vale más de lo que ella misma me dijo». En la última página hay una foto de nosotros juntos, en la mesa del hospital, donde ella está sosteniendo mi mano. Y abajo, «Mi madre vale lo que soy hoy». Las lágrimas llegaron sin previo aviso. Carolina se acercó, se arrodilló frente a mí como lo había hecho antes, pero ahora con una energía diferente. «Mamá, no puedo borrar lo que dije, pero puedo aprender a no dejar que me abandone nunca más. Y por eso quiero que todos sepan quién eres». «¿Todos?», pregunté sorprendido. «A todos», sonrió nerviosa. «Escribí una carta para publicarla en mis redes sociales y también la voy a leer en público». «¿En público dónde, Carolina?». Ella respiró profundamente. «En la celebración de mi aniversario de bodas con Roberto. Habrá mucha gente. Quiero decir esto mirándote a los ojos y delante de aquellos a quienes una vez intenté impresionar. El día de la fiesta llevaba mi vestido azul de la cena, el cabello recogido y un pequeño crucifijo alrededor del cuello. Un regalo de mi esposo cuando nació Carolina». Cuando todos estuvieron reunidos, Carolina cogió el micrófono. «Quería agradecerles a todos por venir, pero primero necesito decir algo que nunca antes había dicho apropiadamente». Roberto colocó su mano sobre su hombro, ofreciéndole apoyo. «Esta es mi madre», dijo, señalándome, «y quiero que todos sepan la verdad. Hace un mes le dije algo horrible, algo que todavía me duele. Le dije, no vales ni lo que comes.
Algunas personas miraban asombradas, pero descubrí, a las malas, que hoy solo como porque ella se dejó la piel trabajando. Hoy solo tengo casa porque ella renunció a tenerla. Hoy solo soy alguien, porque ella a menudo eligió no ser nadie. Ella respiró, su voz firme pero ahogada por la emoción. Mi madre vale todo lo que yo soy. Y hoy, sí estoy orgulloso de mí mismo. Estoy orgulloso de ella ante todo. Silencio absoluto. La frase quedó suspendida en el aire, delante de todos. Mi madre vale lo que soy hoy. Solo pude sonreír y llorar al mismo tiempo. Yo, que ya escuché la frase que me destrozó, ni siquiera vales la comida que comes. Ahora escuché la frase que me estaba cosiendo. Todo en lo que me he convertido vale la pena. Y lo entendí, mirando a mi hija con ojos llorosos. La verdad siempre encuentra un camino. A veces lleva mucho tiempo. A veces duele. Pero cuando llega, sana. Gracias, hija, le dije cuando vino a abrazarme. Ahora podemos empezar de nuevo. Ella me apretó fuerte. Esta vez, mamá, ¿puedo ser la hija que tome tu mano? Dije que sí, y fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que no caminaba solo. A veces, la herida más profunda no está en una caída, un accidente o una enfermedad. Está en una frase dicha en segundos, pero que resuena en nuestro interior durante años. Doña Elvira escuchó que ella no valía ni la comida que comía, y podría haber dejado que esa frase la definiera, la disminuyera, la envejeciera aún más. Pero Dios tenía otro plan. Sacó a la luz una verdad silenciosa, guardada oculta en viejos recibos, deudas disimuladas y una carta escrita con fe. La vida siempre responde, y responde con pruebas, no con venganza, sino con revelación. Cuando Carolina finalmente miró su propia historia con ojos claros, descubrió algo que todo niño necesita recordar. La maternidad no es una carga. La madre es la raíz, es lo básico, es un sacrificio invisible. Si tienes a alguien en tu vida que ha llevado cargas por ti, alguien que pagó cuentas que ni siquiera sabías que existían, hoy es un buen día para decirle gracias. Si esta historia te tocó el corazón, deja un comentario y compártela con alguien que necesite escucharla. Y no olvidéis suscribiros al canal y activar las notificaciones, porque todavía tenemos muchas historias apasionantes, reales e inspiradoras como esta. Dios bendiga a tu familia y hasta la próxima historia.